El rechazo se da donde quiera, en cualquier escenario. El detalle es cuando ese rechazo viene desde antes de la concepción, porque cuando la mujer está gestando, ya el feto comienza a sentir las emociones. Yo quiero que tú te sientas bien conmigo, entonces cometemos muchísimos errores buscando la aprobación. Ahora, yo sí puedo cambiar mi vida. Yo sí puedo hacer que ese rechazo en mí no tenga, vamos a decir, los resultados esperados. Él lo pudo transformar y canalizar para ser bendecido, para ser una persona fructífera, para ser una persona de bendición para otros. Todo tu dolor, todo lo que tú has pasado en tu vida, tú puedes transformarlo en bien, para ti y para tu familia. Sanando las heridas del rechazo, vamos a que la hermana nos dé cierta definición o introducción de lo que es el rechazo, para que ya se sepa reconocerlo en su día a día. Bueno, más bien que dar una introducción, una introducción general de lo que es el rechazo, y es más que emocionalmente cuando tú no te aceptas, el rechazo a nivel general cuando tú no aceptas algo, cuando tú no quieres algo. Entonces, nosotros vamos a tratar ese tema, el rechazo, la herida del rechazo. Es más bien eso, cuando nosotros no nos aceptamos como seres humanos, como personas, cuando no nos amamos, y eso es una herida, porque si nos referimos al rechazo, todos nosotros hemos sido rechazados en algún momento de nuestra vida. Puede ser en cualquier ámbito, cualquier escenario, puede ser en el trabajo, en la universidad, con la iglesia, en la familia, el vínculo familiar, quizás con una persona. El rechazo se da donde quiera, en cualquier escenario. El detalle es cuando ese rechazo viene desde antes de la concepción, porque cuando la mujer está gestando, ya el feto comienza a sentir las emociones, comienza a alimentarse de su madre, comienza a alimentarse físicamente, comienza a alimentarse emocionalmente, y los pensamientos, eso está comprobado científicamente, que los pensamientos tienen mucha incidencia en lo que es nuestro estado emocional. Incluso lo que usted piensa, sea bueno o sea malo, eso trae resultados en su vida. Entonces, cuando la mujer está gestando, inmediatamente rechaza el feto. ¿Por qué? Porque quizás es un embarazo no deseado. Hay personas que piensan hacer el aborto. Y también hay un rechazo el sexo del bebé. A veces quieren una hembra, le sale un varón, a veces quieren un varón, le sale una hembra. Entonces, eso es un tipo de rechazo. Por eso es que cuando la mujer está embarazada, siempre se le hace un historial clínico. Se le pregunta sobre sus antepasados, sus familiares, porque todo eso incide en el feto que esa mujer está gestando. Entonces, ese es el rechazo. O sea, la idea del rechazo viene desde el vientre, desde que nosotros comenzamos a formarnos en el vientre. Incluso, el rey David fue rechazado desde el vientre de su madre. Y eso le trajo muchísimas consecuencias a nivel espiritual y también a nivel emocional, que nosotros vemos en los salmos a cuál se refiere. Y también en la adolescencia nosotros podemos recibir rechazo a través de nuestros padres, de la crianza, de la manera como nos hablan, de la manera como ellos se expresan, si nos hablan positivo, si nos hablan negativo. Cuando nosotros tenemos que entender que un niño, un bebé, un adolescente, tú mismo eres el que comienzas
a construirle el autoestima y su personalidad, dependiendo de cómo tú lo tratas, dependiendo de cómo tú le hablas. Todo eso, los niños son una esponja que van absorbiendo todo, van absorbiendo la manera de cómo lo tratan, van absorbiendo también el entorno, todo el sistema. Con todo eso, como se maneja la crianza, eso incide en lo que es el carácter del niño, de la niña que viene creciendo. O sea, tú me estás diciendo que a veces hay padres que tienen su primera criatura, le dan todo el amor del mundo por el segundo hijo, tal vez no le dan, se acostumbran y no le dan el mismo cariño, y eso lo siente el niño desde el vientre y en su crianza. También puede ser, esa es una situación que se da, que quizá los padres por falta de conocimiento no saben manejar esa situación, que al primer niño le dan todo el cariño del mundo, por eso que a veces los primogénitos son mayores que los demás. El segundo niño, al llegar el segundo, le dan toda la atención, la atención al primero, pero ya después el segundo, cuando nace, como que ya no tiene esa misma emoción, y quizás puede haber como una diferencia. También hay padres que el primer niño como que no lo tratan ya no lo tratan igual, y ya como nació el segundo, pues necesita más cuidado, más delicadeza y eso. Entonces, ya el primero comienza a ver como esa diferencia entre papá y mamá, como que comenzamos a pelear por ese amor. Porque, señores, papá y mamá es que nos enseñan a nosotros a amar, es que nos enseñan cómo es el mundo, lo que nosotros aprendemos en casa. Así mismo nosotros vamos a llevarlo donde quiera que vamos. O sea, el conocimiento que tú adquieres en tu casa es como un conocimiento que tú adquieres para llevarlo a tu vida, a tu comportamiento, a tu personalidad como tú eres. Y por eso siempre hablamos que la formación siempre viene de la casa. Y todo es por la creencia, dependiendo de la crianza que nosotros tenemos. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso, porque sucede que yo no sé cómo un niño, sin tener contacto con el mundo exterior, comienza a tener celos. Pero ¿quiénes son los que provocan los celos? Los mismos padres, porque quizás ellos ven que hay una diferencia o hay una preferencia con uno que con otro no. Entonces, esa parte hay que cuidarla, porque se puede desarrollar también lo que es una idea de rechazo en los hijos. ¿Y cómo se desarrolla? Porque si tú como padre no le das, cometes el error de no tratarlos igual a los hijos, entonces, si tú eres el padre, eso se va a desarrollar en la calle. ¿Cómo se desarrolla entonces cuando ellos salen al mundo exterior? Sí, exacto, todo eso yo lo llevo a la calle, porque ellos tienen que ser perfilados. Nosotros, los seres humanos, buscamos a papá y mamá en nuestra pareja. Es lo que nosotros aprendemos en casa. Si yo vengo de una familia con rechazo, yo vengo con un ambiente de rechazo, porque también quizás los padres no rechacen a los hijos, pero quizás hay una familia que rechaza a los hijos, o quizás haya una diferencia porque uno es más bonito que otro, o quizás uno es más obediente que otro. Siempre hay algo. Hay muchos elementos y muchas cosas que se dan, que ahora mismo no tenemos tiempo para mencionarlo. Pero ¿qué pasa? Que si una persona, yo tengo una amiga que ella vive de un hogar así con rechazo, entonces, ¿qué pasa? Que eso le trabaja mucho lo que es la autoestima a las personas. Ellos se sienten que no son queridos, o sea, que no tienen, como persona, no tienen el valor para sentirse aceptados. Y por eso, mayormente buscan la aceptación. Por eso hay muchas personas que buscan pareja que no le conviene. ¿Por qué? Porque están buscando el amor que papá y mamá no le dieron en casa.
Y a veces cometen errores, a veces buscan pareja que no le conviene, porque están buscando la misma característica, o sea, el ambiente tóxico que vivieron, lo buscan en todas las personas que conocen, en las amistades, en su pareja, en su entorno. Siempre tratan de asociar lo que aprendieron en su casa, siempre tratan de asociarlo donde quiera que ellos van con las personas a las cuales ellos se asocian. Tú sabes que eso se ve mucho en los jóvenes. Toda esa pandilla, todas esas naciones que se crean, lo llevan con el nombre equivocado de familia. Y son chicos, son jóvenes que son rechazados en su hogar o son de una familia con problemas. Y ellos ven en ese compañero que una familiaridad y se sienten familia y a veces cometen hechos por simplemente ser leales a la familia y no es realmente una familia que te lleva a lo bueno. Pero también vamos a tomar, porque este tipo de temas lo tratamos como psicología y espiritualidad, y nuestra hermana Maribel Peña ahora nos va también a explicar mediante la palabra, la Biblia, su parte. Amén, así es. Quizás muchos no, o sí han escuchado en algún momento la palabra rechazo y voy a decir que no hemos sufrido de él. Entonces, que el rechazo puede manifestarse de muchas maneras. Es como, estoy con un árbol que tiene muchas ramas y solamente muchas veces el que está ahí puede darse cuenta en qué momento ha estado manifestando una de las consecuencias del rechazo. Quiero leer en Génesis 37, brevemente, el verso 2 en adelante. Todos pueden tener abierto lo que están aquí presentes en su Biblia. Pueden abrir, pueden así juntarte conmigo también, o sea, pueden conocer la historia del 37 al 45, vamos a decir en su casa. Pueden también analizar la historia y es acerca de José. Dice en el nombre de Jesús, amén. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Sé que algunos ya han conocido esta historia y aquí habla mucho acerca de José y sus hermanos. Sabemos que José, si leemos la historia, si la pueden analizar, vemos que pasó, vamos a decir, ciertos procesos con sus hermanos. Ahora, quizás vemos solamente que José aquí es la víctima, pero también los hermanos de José eran una víctima en esta historia. Y es a consecuencia de, vamos a decir, el favoritismo de su padre. Dice aquí, muchos dicen, no, pero mira lo que le hicieron los hermanos a José. Pero no se dan cuenta que estos hermanos no gozaban del mismo aprecio o amor que José. Dice aquí porque tenía algo diferente y era que lo había tenido en su vejez. Muchas veces los padres tienden a tener a veces preferencia por alguno de los hijos. Como decía nuestra hermana aquí, esto puede traer problemas, puede traer celos, puede traer envidia, como lo que sucede, vemos que sucedió aquí. Gloria a Dios. Dice la palabra que él estaba con ellos siempre, aparte de que dice aquí que José le informaba todo lo que ellos hacían. Típico de hermano más pequeño, ¿verdad? Que siempre anda, como dice, delatando a los hermanos. Mira, ellos hicieron esto, hicieron aquello. Entonces, esto fue creando poco a poco un odio, un resentimiento. Pero esto es el inicio. Primero lo rechazaron, ¿por qué? Porque su padre lo amaba más. Pero luego le hace una túnica de colores, le hace una distinción, un regalo. Esto también puede ser consecuencia de los celos entre hermanos cuando los padres favorecen a unos sí y a otros no.
pero vamos a hablar como, ¿verdad?, desde dentro de la persona. Muchos de nosotros en algún momento hemos sentido esa sensación de rechazo. Puede ser por nuestro padre, por un familiar, porque muchas veces van a decir, mira, tú no saliste como tu madre, tú no saliste como tu padre, tú debiste ser blanquita o morenito. Y ahí Las palabras son muy importantes. exactamente. Entonces, muchas veces creemos que los niños, como dicen, no, porque a los niños se les olvida todo, eso es mentira. Puede que de 10 palabras, vamos a decir, o 10 frases, se le olvide alguna, pero siempre puede haber una que va a grabarse en el corazón de ese niño y puede prolongarse hasta la adultez, como lo vemos aquí. Porque José tenía 17 años, dice la Biblia, pero ya sus hermanos eran más adultos, porque hay una diferencia de edad. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado, o sea, los padres deben tener cuidado. Ahora bien, estos hermanos, como personas, se habían criado de esta manera. Una, porque no habían sido entrados de la mujer que su padre amaba, vamos a decir que eso es otra cosa. Desde antes, ya había un rechazo. Aparte que, por eso es que muchos dicen, no, es que no, vamos a decir, no creen en los pecados generacionales. Si leemos la historia de su padre, su madre, veremos que ambos también en algún momento fueron rechazados. Entonces, esto también viene arrastrando la misma conducta. ¿Me entienden? Porque, ¿qué pasa aquí? Muchas veces hay cosas que nosotros no hemos sido sanados, no nos exponemos a Dios, y tenemos que entender que las áreas que nosotros ocultamos y no decidimos que Dios las sane, nosotros seguimos reproduciéndolas a través de nuestra generación, indirectamente por la sangre, por lo espiritual, lo seguimos dando continuidad, también seguimos afectando a los que nos rodean, porque a través de conductas dañamos. Porque así como nosotros nos sentimos, lo que nosotros pensamos acerca de nosotros, aunque no creamos, esto mismo influye en nuestro alrededor, influye a través de las relaciones que nosotros tenemos con las personas. Por eso usted ve gente que dice, que usted la ve, ¿por qué él es así? ¿Por qué se comporta de esta manera? Bueno, pues esa consecuencia da un rechazo. O sea, tú no estás diciendo ahí que las maldiciones generacionales no solamente son el alcohol, que cositas, sino que también la crianza o la mala crianza puede ser una maldición generacional que viene de los antepasados. Exactamente. Lo que pasa es que tenemos que entender algo. Muchos dicen, no, el rechazo, esa es ahora que se ve, como les decía, es como un árbol que tiene diferentes ramas. Esto es lo primero que vemos aquí, que ellos dicen, a consecuencia de que ellos se sentían celosos, ¿qué hacían? Hablaban mal, lo maltrataban. Mira este muchacho, mira lo que viene a ser. Me está quitando el amor de mi papá, porque es el preferido ahora. Exacto, pero él pobre ingenuamente, porque a mí me ha pasado. Hay veces que tú le cuentas cosas a personas, digo, mira, eso estuvo conmigo, María y este, pero de momento María le queda se siente mal. Pero ¿por qué? No por mí, sino por ella misma. Porque hay cosas que sí, ella no sabe. Entonces esto pasaba con esos hermanos, que ellos pensaban que él venía a decirle cosas para provocarle. Mira, este viene a provocar. Pero dice más adelante que José, no obstante, que era el preferido de su padre, que le dio la túnica de colores, que tenía preferencia, Dios le daba sueño de grandeza, Dios le daba sueño de que sus manos se iban a inclinar delante de él. Y esto fue como el vaso que rebosó la gota que rebosó. No, incluso el mismo padre le dio la interpretación y le dijo, tú estás diciendo que tú vas a gobernar sobre nosotros, o sea, que tú eres más grande que nosotros. Y también, cuando lo que tú dices, hay que tener mucha cuenta. ¿Por qué? Porque como dije al principio, nosotros siempre vamos a ser rechazados de una forma u otra, quizás de tu manera de pensar, porque nosotros no pensamos todos iguales. Y como le dije, nosotros estamos aquí todos, pero venimos de una crianza diferente. Y no todo lo que se dice aquí yo voy a estar de acuerdo. O quizás usted no está de acuerdo con todo lo que yo diga. El detalle es que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros no trabajamos la herida de rechazo, no lo vamos a tomar a pecho lo que la gente haga. O sea, nosotros vamos a vivir en constante odio, constante rencor,
porque mira cómo esos hermanos, siendo hermanos de sangre, crearon juntos, mira cómo llegan a sentir odio por su hermano, a sentir ese rencor, esa diferencia. ¿Por qué? Porque están alimentando una herida de rechazo. Cuando nosotros no sanamos, donde quiera que nosotros vayamos, vamos a encontrar esa situación. Porque es una manera de Dios avisarte, hay algo que está dentro de ti que hay que trabajar. Hay algo 911 que hay que hacer algo, que hay que buscarle solución a eso. Tú sabes algo, María, y que ahí se da un caso, y es que José viene siendo el último hijo, ya el padre siendo bien adulto. Tú sabes que la crianza de los demás, él estaba trabajando con ellos en el campo, y ese era el momento donde ellos se relacionaban. Pero entonces tiene este hijo, ya cuando él tiene a sus hermanos mayores que pueden traer el sustento a la casa, y le da más tiempo. Entonces ahí se va formando un enlace, una relación entre padre e hijo, porque es su hijo chiquito, y él tiene tiempo para dedicarse. Porque a veces nosotros en nuestra juventud, o nuestra adultez muy temprana, tenemos dos trabajos, y el primer hijo, nosotros no podemos darle el tiempo de calidad que queremos. Pero ya llega un momento donde los hijos tienen diferencias, muchas diferencias de edad, y entonces yo ya tengo hijos que me traen un sustento a la casa. Tengo una petición que me la dan del trabajo, y ese hijo más pequeño que todavía está debajo de mi tutela es el que recibe realmente mi tiempo, mi agrado, y eso puede causar una herida en los demás hermanos porque no tuvieron ese tiempo. Entonces vemos que en esta ocasión, ¿verdad? Solamente hasta ahora le odiaban, no querían saber de él, tenían envidia de su más adelante, luego que Dios se le revela. O sea que aparte de ver que tenía la preferencia de su padre, entonces Dios también, ellos dirán, bueno, Dios lo prefiere a él, porque mira cómo le da revelaciones. Y dice que le tenían envidia, si usted lo puede leer en este capítulo. Ahora, muchas veces, quizás eso solamente queda ahí. Los hermanos peleaban chiquito y todo, pero no. Hay consecuencias que siguen otra vez, porque hemos visto la tragedia de hermanos que se matan, porque por esta consecuencia. Pero eso es no solamente entre hermanos, se da en otros ámbitos también de la vida. Pero aparte de esto, o sea, no solamente se queda ahí, sino que cuando yo tengo una herida del rechazo, puedo abrir una puerta a pecar en una mayor dimensión, vamos a decir, porque solamente sentir esto, que es una obra de la carne, la envidia, los celos, son obras de la carne. Si tengo esto, entonces tengo que analizarme y profundizar en esto para que Dios me sane. Vemos luego que ellos no se quedaron ahí, sino que planearon la muerte de su hermano. Hoy está dando la cosa a matar, a querer matar a alguien. Porque el odio no se queda ahí, sino que es un sentimiento que tú, o sea, desprecias tanto a esa persona que desea que no exista. Déjame decirle algo, que inmediatamente tú deseas que una persona no exista, tú eres un homicida, aunque no lo mates. Yo predicaba sobre ese tema, que la Biblia habla de que si, aunque tú no cometas el hecho, ya se está en tu corazón. Y eso, mira, tú lo algaste en tu corazón, ya con la intención ya cometiste el pecado. Porque anteriormente era por odio revolviente, ahora no, ahora Dios trabaja con la intención que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces, de ahí vemos cómo el rechazo provoca tantas cosas negativas en nosotros. Incluso, hasta nos baja la autoestima. O sea, una persona que tiene un rechazo, pero también hay espíritu de rechazo. O sea, está el rechazo, lo que es a nivel emocional, pero también hay un espíritu de rechazo que trae muchas consecuencias en la vida de nosotros, que no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque como que nos enfoca en la vida del otro. Y nos hace pensar a nosotros, nos trae constantemente pensamientos negativos, y nos hace entender a nosotros que la otra persona está en nuestra contra. Y que andamos siempre buscando la aceptación y hacemos cosas que están fuera de la palabra, cosas que están fuera de nuestro principio,
para buscar la aceptación del otro, que el otro me acepte, que yo quiero que tú me recibas, yo quiero que tú te sientas bien conmigo, entonces cometemos muchísimos errores buscando la aprobación. Pero es porque tenemos ese sentimiento de rechazo y también creemos que la otra persona, mira que fulano nunca se encuentra, o la gente, o sea, sentimos como que el mundo está en contra de nosotros, como que siempre hay algo, o una diferencia, lo que sea, algún comentario, puede ser hasta un comentario positivo, y nosotros lo convertimos en negativo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene rechazo no se valora, su autoestima está por el piso, no se cuida emocionalmente, no se cuida mentalmente y también físicamente no se cuida. ¿Por qué? Y si se cuida físicamente es para que la persona me vea, no un autocuidado de que yo me quiero sentir bien conmigo misma. La persona que tiene rechazo no se siente bien consigo misma, son personas muy inseguras, son personas que toman muy pocas decisiones, no saben tomar decisiones. ¿Por qué? Porque sienten la presión del grupo. Por eso es que nosotros vemos, señores, muchas personas que no llegan a los pies de Dios. Muchas personas que creen que Dios no lo ama, por eso mismo. Porque es que si yo mismo me rechazo, pues yo también rechazo el que me amen a mí. El que una persona pueda amarme genuinamente por lo que yo soy. Siempre una persona que tiene rechazo dentro de sí, se rechaza él mismo, pero también provoca que los demás lo rechacen. Pero buscan una forma de ellos sobresalir de una manera que tú tengas que aceptar. O sea, buscando la aceptación de las personas, no se sienten bien consigo mismo a nivel interno. Siempre estoy buscando la aprobación. Por eso es que nosotros vemos que muchos de los jóvenes están en la calle. ¿Por qué? Porque se dejan llevar de la decisión que toma el grupo. Quieren hacer lo que los otros hacen por eso mismo, porque quieren ser aceptados en el grupo. Entonces, a veces uno mira a esa persona mal, pero lo que no entiende es que hay algo que tiene que trabajar internamente, que quizás esa persona no lo quiere hacer. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que por una presión, no quizás porque nosotros queremos tomar esa decisión, ¿verdad? También hay otra cosa que son inseguros las personas que tienen la idea de rechazo, son una persona insegura, es difícil tomar decisiones, son personas tímidas, son personas que no se abren, quizás tienen un grupito, pero no se abren sus emociones, no saben cómo expresar sus emociones. ¿Por qué? Porque tienen miedo a cómo el otro va a reaccionar a sus emociones. Sí, pero también cuando encuentran, Mariel, cuando encuentran un nicho de personas que lamentablemente no encuentran el apoyo en la familia y encuentran ese apoyo en aquella escuela, no tienen reparo, esa persona está dispuesta a hacer lo que sea porque ellos no tienen vergüenza. Aquí la mayoría de adultos que están aquí saben que la crianza de nosotros era por apellido. Y tú decías, no, los de la Rosa, no, eso hay ahí uno que sea delincuente, y eso no salen delincuentes, ni salen esto, ni salen lo otro. Tú por cuidar el apellido, tú tratabas de cuidarte tú y de no hacer cosas, pero el que tiene una ayuda de rechazo, no le importa lo que la gente diga. No le importa hacer la otra lo malo, hacer delinquir, porque quiere pertenecer a ese lugar, a ese sitio donde lo están aceptando, donde le está sintiendo un apoyo que en su casa no recibió, porque salió a la calle a buscar lo que en su casa no le estaban dando. Exacto, siempre están buscando la aprobación y la aceptación de las otras personas, pero eso no quiere decir que esos son ellos. O sea, ellos saben que están en contra de sus valores, porque tenemos una batalla a nivel mental, tenemos muchos pensamientos negativos y tenemos una batalla de la crianza que tienen. O sea, una persona que tiene rechazo no tiene identidad. ¿Por qué?
Porque puede ser en un grupo determinado, puede ser de cierta forma, pero en otro grupo determinado puede ser de cierta forma. Todo depende de cómo esté el ambiente y cómo sean las personas. O sea, cómo se manejan. ¿Por qué? Porque yo llego aquí y yo quiero ser aceptado. Yo quiero que tú me aceptes, no como yo soy, sino que yo voy a hacer cosas para que tú me aceptes. Y son personas que viven recibiendo heridas y heridas. ¿Por qué? Porque se entregan de una manera que dejan de ser ellos, pierden el norte, no tienen límites para hacer cosas, pierden la autoestima, como le dije, no tienen una autoestima, no se cuidan. Y lo primero es, señores, que cuando una persona pierde su autoestima, está en contra de lo que es la palabra de Dios. Porque el primer mandamiento de la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a Dios como a nosotros mismos. O sea, amar a Dios primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia no habla del amor hacia nosotros. Si usted no tiene amor propio, usted no puede amarlo. Si usted no cultiva el amor para usted mismo se acepta. Usted de ninguna manera va a poner en función ese mandamiento que habla de que nosotros tenemos que amar al prójimo. ¿Por qué? Porque tú no te estás amando. Entonces, el que no se ama va en contra de la palabra. Y eso es lo que trae una raíz de pecado que va a hacer que tú mismo te destruya. Dice la Biblia que el que destruye su cuerpo, y el mismo Dios lo va a destruir. O sea, tú mismo provoca destrucción donde quiera que tú vayas. Son personas que no son muy tolerantes a la crítica. Cualquier cosa que tú digas de ellos lo derriba. Porque no tienen una base emocional para recibir críticas, sea buena, sea mala. A veces se tornan rebeldes, a veces son personas rebeldes. No se aceptan como son, se deprimen por cualquier cosa, algunos sufren de depresión, hay algunas depresiones, hay algunas personas que la depresión viene de ahí del rechazo, pero no lo saben. También hay personas que sufren de ansiedad a través de lo que es el rechazo, tienen dificultad para establecer vínculos profundos en cuanto son a las relaciones amorosa. Quizás no son estables en las relaciones de pareja, o si son estables no se abren a nivel emocional. Hay personas que tienen años y más años juntos, pero usted no conoce los sentimientos, esa persona no te habla, son muy difíciles para hablar de los sentimientos que tienen. Tienen personas seleccionadas para ellos abrirse, y a veces lo hacen de mala manera. O sea, que cuando dicen que hay una persona que es poco expresivo y que posiblemente haya una herida de rechazo, por eso no se expresa, por eso no tiene el valor de brindar su amor, porque no sabe. Sí y no, porque como hablamos, todo depende de la crianza, porque hay familias que son así, que no se hablan, que no hablan de sus sentimientos, pero sí una persona que tiene rechazo, es muy difícil hablar de sus sentimientos. Es muy difícil hablar de cómo ellos se sienten. ¿Por qué? Porque han sido reprimidos. ¿Por qué? Porque ellos entienden que si hablan de cómo se sienten, van a recibir un rechazo. Entonces, cuando ya tú vienes con esa herida, se te hace difícil abrirte. Son personas que quizás, tú la ves que son muy amigos del otro, pero hay temas que no hablan. O sea, de ellos no hablan. Muy difícil. Son personas muy cerradas a nivel emocional. ¿Por qué? Porque tienen una herida. Entonces, si comienzan a hablar de eso, entienden que la herida se abre nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro busca lo que le calma. El cerebro siempre como una defensa, siempre busca la manera de sentirse bien. Entonces, cuando usted comienza a sacar todas esas heridas, toda esa cosa negativa que usted tiene, eso le trae recuerdos y le lastima nuevamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay personas
que por no revivir esa herida que tienen, la esconden y no hablan de eso. Solo dicen antes, siguen viviendo, siguen existiendo. Son personas que tienen pensamientos suicidas, aunque no lo digan. Son personas que no se valoran, que en su mente siempre viven diciendo, porque yo existo, porque nací, para que esté aquí, a mí nadie me quiere. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta, señores, con la palabra que decimos y cómo nosotros tratamos con las personas, cuando la vamos a evangelizar. Hay que tener mucha cuenta porque hay muchas personas que están pasando por niveles emocionales, por pensamientos negativos, por heridas, que a veces uno, como no sabe tratarla, como no sabe cómo dirigirse a esa persona, esa herida uno puede abrirla nuevamente. A esas personas hay que hablarle con amor, hay que tratarlo con amor. ¿Por qué? Porque ya tienen una herida. Y cualquier cosa que tú le digas, quizás una corrección o algo negativo que tú le digas, va a abrir nuevamente esa herida. Lo que pasa es que no te lo va a decir, pero el comportamiento de esa persona te va a hablar. Y te va a decir que sí, que tiene una herida dentro. Amén. Pues María ha mencionado algunas, vamos a decir, características de una persona que ha sido rechazada. Ahora bien, ¿puedo controlar el rechazo? No puedo controlar el rechazo. Yo no puedo controlar que tú me aceptes o no, que mi padre me haya aceptado o no. Yo no tengo la culpa de eso, es lo primero que debes de entender. Ahora, yo sí puedo cambiar mi vida. Yo sí puedo hacer que ese rechazo en mí no tenga, vamos a decir, los resultados esperados. Porque algo importante es que el rechazo yo lo puedo canalizar de dos maneras. Puedo llevarlo, a mi crecimiento personal. Puedo hacer que eso me impulse a ser una buena persona en vez de lo contrario. O puedo llevar ese rechazo a ser una persona que esté en contra de todo, en contra de la sociedad, en contra de mi familia, como muchos de ustedes que, como ella decía, se dirigen a la delincuencia, eligen lo malo, lo negativo. Pero hay personas que ese rechazo lo toman como un apalancamiento para seguir adelante, porque esto viene siendo el tema del rechazo. El rechazo puede ser un estancamiento para una persona, porque como ella decía, influye en mi vida, influye en mi carácter. Esto va a hacer que yo, así mismo, como no me acepto, como no me quiero, no quiero a los demás, esto yo lo puedo reflejar en mi trabajo, porque aparte cuando vienen cosas buenas para mí, yo entiendo que no la merezco, es otra cosa. Entonces no puedo aprovechar las oportunidades. Exacto, no puedo aprovechar las oportunidades. ¿Por qué? Porque entiendo que no deben ser para mí. Cuando estoy a punto de lograr la capacidad, cuando estoy a punto de lograr algo, llega supuestamente el fracaso, pero ya es porque está en mi mente. Entonces, ¿puedo yo cambiar? Claro que sí. ¿Puedo cambiar esto estando en la iglesia? Sí. Ahora, hay algo muy importante en todo, no solamente en eso, y es que aceptar que yo tengo una condición, aceptar que yo tengo un problema. El problema viene de nosotros mayormente cuando yo no acepto algo que yo estoy haciendo, cuando yo siempre justifico lo que hago o digo, no es porque mi papá me trató así, es porque no. Es que cuando tú estés allá delante de Dios, tú no vas a poder decirle a Dios, yo hice tal cosa porque a mí me hicieron. No. Tú no vas a poder justificarlo de esta manera. Dios te va a ti, Dios te va a llamar a ti a cuenta por tus hechos. Entonces yo debo de olvidarme de eso. Es tiempo, creo yo, de que cada uno de nosotros determinemos, saquemos, hagamos una revisión en nuestra vida, porque eso es otra cosa. Es una responsabilidad de cada persona descubrir esa área de su vida. Si tú quieres triunfar, si tú quieres avanzar en Dios, en el mundo espiritual, en el mundo físico, debo poner un límite a esto, debo decir, no, ya yo no puedo seguir así. Tú tienes la oportunidad de abrirte a Dios, porque tenemos que entender algo, y es que puedo ser sanado de muchas cosas más. Cuando me abro a Dios. Había dos diferencias entre los hermanos José y José. José había sido rechazado, pero ¿qué pasa? Él no manifestaba el rechazo de esta manera, de la manera negativa, vamos a decir. Los hermanos ya habían sido rechazados, ese rechazo venía ya desde antes, vamos a decir desde antes de yo nacer,
ya había un rechazo. Había una diferencia, tan solo por no ser hijos de la mujer que llamaba Jacob, como le había dicho. Había una diferencia. Pero vemos en José que el tiempo pasa, él es vendido por sus hermanos. Oye, ¿qué cosa más fuerte puede ser que tu hermano te venda? Dice aquí que fue vendido, luego fue separado, vemos todo lo que pasó. Y bueno, voy a pasar rápido en esta historia. Vemos que él fue vendido, luego dice, está la historia de Potifar, vemos qué le pasó allí, pero nunca vemos a un José, hasta ahora quejándose. No vemos a un José, o sea, echándole culpa a la vida. O sea, José pudo usar ese rechazo, pudo usar esas cosas que le estaban pasando en la vida. ¿Para qué? Para ponerse peor, para odiar más a su familia, para odiar más a sus hermanos, para estancarse, porque pudo decir, no, que yo no valgo nada, es verdad, yo me creía esto, que el otro, pero no, todo lo contrario. Él siempre, nunca se olvidó de Dios. Esta historia me da a entender que José tenía una intimidad con Dios. Entonces, ¿quién me va a ayudar a mí a sanar? ¿Quién me va a ayudar a mí a superar los obstáculos de la vida o esos sentimientos? A abrirme a Dios. Es importante. No importa, o sea, lo que te hayan hecho en el pasado, Dios lo puede sanar. Pero que yo debo abrirme. Yo debo discernir, o sea, determinar qué cosas están haciendo. ¿Qué están haciendo que yo me comporte de esta manera? Y bueno, por si no tengo la oportunidad, dice en Génesis 41, me gustó algo que dice José, cuando ya llega hasta aquí, que dice que había sido puesto como gobernador, dice que llegó a ser gobernador de Egipto. Oye, hasta dónde tú puedes llegar cuando tú no permites que el rechazo te estanque, dañe tu vida, sino que tú lo llevas para bien. Y lo vemos reflejado cuando le nacen sus hijos. Dice la historia, ustedes pueden ver en su casa, en el capítulo 41, 51-52, dice que le nacieron sus dos hijos. Y hoy como él le puso, dice que a Manasés, él le puso a Manasés porque dice, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, Dios hizo un trabajo en la vida de él. ¿Qué es lo que dice? No es que se olvidó, que ya no lo recuerda, no. Es que él olvidó aquellas cosas que le habían hecho. Es que él sanó aquellas cosas, esas heridas, esas palabras negativas que le dijeron a sus hermanos. Pero no obstante, oye, ¿qué dice? Ahora le nace Efraín en el 52. Y dice, ¿por qué? Porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Gloria a Dios. ¿Ustedes entienden? O sea, ese mal que le fue provocado, Dios lo usó, Él lo pudo transformar y canalizar para ser bendecido, para ser una persona fructífera, para ser una persona de bendición para otros. Todo tu dolor, todo lo que tú has pasado en tu vida, tú puedes transformarlo en bien, para ti y para tu familia. El rechazo puede traer consecuencias a nivel espiritual de tu relación con Dios y tu relación con las demás personas. No, claro que sí, porque vemos que pasa en la anterioridad, tú dijiste que hay un espíritu de rechazo. Yo diría que no hay un espíritu en sí de rechazo, como no hay espíritus de ciertos, vamos a decir, de ciertas conductas. Lo que pasa es que tenemos que entender que desde que nacemos, cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes fue asignado un espíritu, lo cual es la Biblia, el espíritu inmundo, ¿verdad? Mucho han leído la historia. Ese espíritu va creciendo contigo, va viendo con Mariel, qué hace Mariel, cómo reacciona Mariel a las palabras que le dice. Entonces, ¿qué pasa? Mariel se queda pensando, mira, mi papá me rechazó, me hizo esto, aquello. Entonces, ese espíritu que está encargado de Mariel, ¿qué va a pasar? Va a tocar esa área, va a entrarse en esa área. Entonces va a provocar a Mariel, espérate, entonces mira, te rechazó. Esa voz interna que te dice, tú crees que eres tú, ese es ese espíritu hablándote. Entonces, ¿qué va a provocar? Porque tenemos que entender algo, el diablo no te va a obligar a nada, pero te va a influenciar, te va a hablar sutilmente. Y te va a decir, ¿cómo tú quieres tú? Mira, como decían, mira, él se cree mejor.
él cree que es mejor que tú, no quieras saber de él, hablarle mal, esto, lo otro. Entonces, nosotros tenemos que una conciencia, nosotros tenemos, o sea, no puedo, hay una conciencia que el enemigo no puede obligar. Yo decido si esa palabra tomarla o dejarla. ¿Entiendes? Entonces, es ahí, siempre en cualquier parte de tu vida que tú le des una abertura al enemigo, él se va a meter. Sí, yo entiendo que tiene que ver mucho, influye mucho el rechazo en la relación que tú tienes con Dios. Algo que también antes de que se vaya, que quería hablar sobre eso. ¿Puedo yo tener, vamos a decir, el rechazo también siendo usado por Dios? También no es eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo no he sanado, entonces a través de la palabra yo rechazo a los demás. Yo mando a todo el mundo para el infierno. Por eso es importante. Espérate, otra cosa también, que yo puedo tener sueños y visiones inspirados por el rechazo. Palabra que yo puedo creer que es Dios, canalizada por ese sentimiento de que todo lo mío es malo. Todo Todo lo que te va a hacer mal, no da bueno. Exactamente, por eso es importante. La persona que quiere que Dios lo use, que buscar a Dios, lo primero que tiene que hacer es sanar el corazón de esas cosas, de las heridas provocadas. ¿Por qué? Porque yo voy a profetizar, yo voy a hablar desde mi punto de vista, de lo que yo he sufrido indirectamente. Y también, cuando tú estás ministrando, que tú le pones la mano a la gente, también tú puedes transmitirle eso a la gente. O sea, por eso que dice la Biblia que no se puede poner la mano ligeramente. Porque toda esa persona, lo que nosotros estamos hablando aquí, usted lo está recibiendo conforme al corazón que nosotros tenemos. Por eso dice la Biblia, que tenga mucha cuenta lo que usted va a escuchar, lo que va a ver también. Porque eso transmite yo, con las palabras que estoy diciendo, con lo que nosotros estamos hablando aquí, cada quien está transmitiendo a ustedes su espíritu de lo que tiene. Y hay muchas personas que están ministrando, que tienen muchos problemas internos, muchos problemas emocionales, que le ponen la mano, le van ministrando a la gente y le están pasando eso mismo. Y después, tú tienes muchos problemas emocionales y tú dices, pero ¿qué es lo que pasa conmigo? Por eso hay que tener mucha cuenta, señora, a quien uno escucha, a quien uno ve, y le ministra, porque también de qué intención tiene esa persona, incluso, a través de la pantalla usted puede recibir con la intención que esa persona está hablando. Eso porque era espíritu a espíritu. Cuando Jesús hablaba, eso decía, mis palabras son espíritu. O sea, lo que yo le estoy diciendo a ustedes, ustedes lo están recibiendo del espíritu, lo que yo tengo, yo le estoy dando. Eso fue lo que Pedro le dijo al cojo. Le dijo, de lo que yo tengo te doy. Eso así mismo es. Hay que tener mucha cuenta de la palabra que uno escucha por ahí. Yo, principalmente, lo digo abiertamente, yo no escucho predicadores de YouTube, yo me voy a la palabra, muy difícil yo estar escuchando, vamos a tal sitio. Señores, hay que leer la palabra y hay que trabajarlo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a recibir, pero también hay que revisar la fuente de donde nosotros estamos recibiendo, porque personas con problemas que están ministrando son mismo a la gente, y eso es lo que nosotros estamos recibiendo. Hay que tener mucha cuenta. Hay gente que ahí en la iglesia la cosa se pone buena, que hay que ir a escuchar al predicador. ¿Usted conoce la vida de ese predicador? Y a veces, nosotros que estamos aquí, que nos conocemos todos, no queremos escuchar a nosotros queremos escuchar una palabra nueva que descienda del cielo, y usted no sabe de dónde que viene esa palabra. Usted no sabe con qué intención viene esa palabra. Entonces hay que tener mucha cuenta en cuanto a eso. No, tú sabes qué pasa, que a veces los pastores dan un mensaje el domingo y nosotros lo escuchamos, pero no lo aplicamos mucho, pero vamos a YouTube y vemos a un predicador diciendo cuando venga el mismo mensaje que dio el pastor, decimos santo,
esa palabra me llegó, Recibo. pero ya no la hemos dado en la iglesia. No, porque quizás el pastor no es famoso, porque ahora nosotros miramos los likes que tienen, la suscripción en YouTube, la vista que tiene en YouTube, y quizás, o si nos recomiendan, mira, tal predicador Dios lo usa poderosamente. Usted no conoce la vida de ese predicador, sí. Usted no sabe la cantidad de cosas que está comiendo. Siempre los pastores quieren lo mejor para su rebaño, y siempre les va a hablar la verdad. Entonces, tenemos que tener mucha cuenta, señores, en cuanto a eso. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién usted va a prestar su oído? Porque usted está recibiendo por su oído. Entonces ya sabemos que el tema es muy amplio y vamos a ir entrando en la parte de la conclusión en breves, ya para terminar. Y como yo soy parte de la representación de ustedes, en mi resumen yo entiendo que entonces hay personas que son esclavos en su libertad, que todavía siendo libres y andando en la calle son esclavos de un rechazo, de una herida que pasaron. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? En mi conclusión, aprender, reconocer si tenemos una herida de rechazo, si hubo algo en el pasado donde nosotros no nos convino, no nos sentimos cómodos, y no quedarnos solamente en eso, sino ir a de aquel que te brinde el amor, que cubre cualquier herida de rechazo, que es nuestro Padre Celestial. Y así cuando veamos personas que están actuando de la manera que nosotros describimos aquí, que no tienen ninguna vergüenza para hacer lo malo, porque tal vez en su casa no tuvieron el apoyo ni el amor. Para eso estamos nosotros como cristianos, para darle ese amor, para darle esa confianza, como dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, gracias al Padre Celestial que nos amó primero. Entonces vamos a tratar de, vamos a tratar de brindarle a esa persona que todos rechazan el amor de Cristo, porque el amor de Cristo transforma, sana herida, cura tu vida. Entonces, hay personas que nadie quiere saber en el barrio porque lo que viven es haciendo maldad. Y lo que estas expositoras dijeron aquí, es que esa persona viene arrastrando desde su nacimiento, cuando viene a ver, una raíz de rechazo que lo hace a él no importarle nada en este mundo. Y hay que mostrarle a un Cristo vivo y de poder que ama incondicionalmente. Si alguien tiene alguna pregunta que también pueda hacer. Sí, mira, pero yo quiero aportar algo, que cuando nosotros nos rechazamos a nosotros mismos, eso influye mucho en lo que es nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque yo no acepto a Dios como mi Padre, no tengo una relación profunda con Dios. También no tengo la capacidad de amar. La persona que tiene rechazo no puede amar genuinamente. Puede intentarlo, pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque eso es una barrera que impide que nosotros podamos tener un amor genuino. Por eso hay que trabajar las heridas internamente, hay que trabajar. Tenemos que trabajar nosotros como seres humanos. Tenemos que trabajar nuestra relación con Dios, porque es importante nosotros ver a Dios como nuestro Padre. También la herida del rechazo es un autosabotaje que te impide tú desarrollar tu potencial. ¿Por qué? Porque tú quizás puedas ser bueno en tal habilidad o tal cosa, pero ¿qué pasa? Desde que tú ves como una persona quizás no le gustó, quizás esa persona te habló en contra de eso que tú hiciste, ya tú escondes eso, esconde tu talento, esconde esa gracia que Dios ha puesto en ti y te estanca tú mismo, porque comienzas a pensar cosas negativas. Se nos hace difícil nosotros prosperar cuando tenemos el rechazo, porque no creemos de que tenemos la habilidad, porque tenemos el derecho de que Dios nos bendiga. Son muchas cosas que impiden que nosotros podamos ser bendecidos y que podamos alcanzar muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Hay que trabajar esta herida, hay que trabajarla, hay que buscar ayuda, hay que buscar personas que sean de gran ayuda para nosotros. Dejar de autosabotaje
de pensar cosas negativas sobre nosotros mismos. Tenemos que trabajar nuestro cuidado personal, tenemos que trabajar nuestro amor propio. Si yo no me amo, yo no puedo amar a nadie. Hay muchas parejas que no tienen una buena relación por eso mismo, porque ellos mismos se rechazan. Los celos vienen del rechazo. Hay muchísimas cosas que quizá por el tiempo nosotros no podemos, no lo vamos a desarrollar. Pero es importante nosotros tener conocimiento, porque a través del conocimiento nosotros nos quitamos como esa carga. Tenemos que aceptarnos nosotros como personas, tenemos que aceptarnos la familia que venimos, tenemos que aceptarnos la situación que estamos pasando, en la situación económica que usted se encuentra, todo eso. Sí, la hermana que va a concluir, y también queremos que haga una oración por lo que estamos aquí y por el público general que me está viendo en las redes sociales, para si alguien tiene una herida de rechazo, si alguien está pasando por una depresión de algo que le ocurrió en el pasado, que él ahora mismo con lo que estamos hablando lo detectó, se dio cuenta, pueda ser liberado y reprender ese espíritu, reprender esa condición de rechazo que lo ha llevado a ser diferente en el día a día. Amén. Bueno, ya para concluir, diríamos que lo primero es, como decía, identificar de dónde viene el rechazo, en qué área, ¿verdad? Exponerla a Dios. ¿Cómo puedo? La pregunta central, ¿cómo puedo vencer el rechazo? Es a través del perdón, solamente. Reconociendo a esa persona que me hizo daño en algún momento y decidiendo, aunque yo crea que es el culpable, porque eso depende de mí, o sea, soy yo que voy a ser sanado. Entonces, debo de perdonar. Vemos cómo Jesús, lo que han leído la historia de Jesús, saben que Jesús fue rechazado, pero él dijo, ¿qué le dijo en su último momento? Señor, Padre, perdónelos, porque no saben lo que hacen. Él fue libre, no permitió nunca que ninguna palabra negativa hiciera nido en su vida. Entonces es importante que hoy tú te decidas, si hay alguien que tú quizás de tu familia, de tu entorno, te ha hecho algo, tú lo perdones, tú los pongas delante de Dios y digas, Señor, o si está vivo, te acerques a esa persona. Otra cosa es, si esa persona ha muerto, esa persona que te hizo algo, que te hizo daño, tú puedes mencionar su nombre y decir, Señor, yo perdono a fulano de tal, por tal cosa que me hizo. Eso es una manera de liberarte, déjame decirte, espiritualmente. Menciona a esa persona en tu intimidad, o si tú no puedes tener un acercamiento, algo porque murió, porque vivió lejos, lo que sea, y perdona a esa persona. Y tú verás, en el momento no lo vas a sentir, pero va a haber un cambio, va a haber una liberación en tu vida. Solo exponiéndonos a Dios podemos ser libres y podemos fructificar como lo hizo Jesús.